Eszenografia bitxi honetan aurkeztu dute Wii Party, Wii kontsolarako azken berrikuntza. Jolas asko batzen dituen bilduma bat da, eta zaila da denak deskribatzea. Baina haietako batzuekin jolastu ondoren, lasai esan dezakegu bizi osoko jolasak direla, Wiiren mondura moldatuta. Zer erakutsi nahi izan duzue Wii Partyren aurkezpen honetan? Realmente Wii y Wii Party son pegamentos familiares, son elementos que cuando entran en casa, entran en el salón, lo hacen por consenso familiar y también te sacan algún apuro cuando viene tu cuñado, viene tu suegra, viene alguien así que a lo mejor no te llevas tan bien, pero simplemente sacando una Wii y poniendo 4 mandos encima de la mesa, se crea una situación en la que todo el mundo juega, todo el mundo participa, todo el mundo se lo pasa bien y eso hemos querido recrear hoy aquí. Por un lado un cumpleaños, una familia tradicional, una embarazada que no quiere ir al hospital sino que quiere seguir jugando a la Wii, entonces eso es lo que buscamos un poco con este tipo de puesta de escena. Zein jolas mota aurki ditzakegu Wii Party? Pues mira, Wii Party son en total 13 modos de juego. Algunos quizá tengan alguna referencia de juegos que ha hecho Nintendo como Mario Party durante muchos años y eso podríamos decir que es solamente uno de los 13 modos de juego, todo lo demás es completamente nuevo. Además de las reinterpretaciones de tipo 3 en raya, Rueda de la Suerte, el bingo, quizá la mayor novedad son juegos que salen de la pantalla, es decir, son por ejemplo un juego en el que tienes que poner todos los mandos en la mesa, sale un animal y tienes que escuchar por el mando cuál es el correcto, o la patata caliente, o incluso esconder los mandos por la casa, tienes que echar a todo el mundo del salón, esconder los mandos por donde sea, los llamas y tienes que encontrarlos, o sea que son una nueva forma, por decirlo así, de ofrecer algo más a los usuarios de Wii. Zer itxaropen duzue jolas honekin? Creemos que además de lo que la gente ya puede conocer y de todo el catálogo de juegos de fiesta que hay en Wii, Wii Party no solo pretende ser el número uno, como fue en su día la referencia de Wii Sport o Wii Fit para juegos deportivos o de salud, sino que realmente vaya más allá. Y si en este caso ir más allá es salir de la tele y casi prescindir de ella, pues encantados de que el mando de Wii sea el verdadero protagonista. Zein izango da hurrengo urratsa bideojokoen sektorean? Creemos que el siguiente paso es algo que también tuvimos claro desde el primer momento y es que cuando entras cuando metes en un sector a mucho público nuevo, ese público poco a poco va a ir consiguiendo experiencia y se va a convertir en un usuario con cierta experiencia, no alguien que lleve 20 años haciéndolo, sino alguien que ya conoce un poco, ya conoce quién es Mario, ya conoce. Entonces, en ese sentido, creo que donde llegará la industria próximamente y con juegos nuestros y de la competencia será el equilibrio entre juegos que te permiten a alguien muy nuevo disfrutar, pero también te permiten a alguien que lleva toda la vida haciéndolo, que se coja la consola, se meta a jugar y inmediatamente se lo pase bien. Nola ikusten duzue merkatu honetan elementu berrien sartzea? Pues mira, realmente creemos que para nosotros no es una batalla porque nosotros el salto a los movimientos, a los mandos con sensores de movimiento lo dimos hace 4 años. No quita que intenten todo el mundo ir hacia el mismo objetivo, que es el nuevo usuario, pero sí creemos que tenemos un recorrido de estos 4 años, ya no solo del número de unidades vendidas, que por ejemplo en España son 2,3 millones de consolas vendidas, sino la experiencia que nos ha dado desarrollar software para este tipo de mandos durante tanto tiempo. Aquí la clave de que funcionen o no es el juego, y es que te lo pases bien. En ese sentido creemos que Wii Sport, Wii Fit y Super Mario Bros. Han labrado un terreno que tenemos a nuestro favor. Y realmente le damos la bienvenida. O sea, a nosotros nos parece fantástico porque creemos que cualquier paso en ese sentido, en el que todo el mundo juegue, es positivo para todos.